Hablemos de algo que nos preocupa aquí en el estado de la Florida y es sobre el controversial anuncio que ha hecho el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, junto al jefe del Departamento de Salud de la Florida, el doctor Ladapo. Y es que están buscando eliminar el requisito de obligatoriedad, sí, de las vacunas en las escuelas públicas y en guarderías infantiles. Para hablar sobre este tema, de los riesgos, las consecuencias, he invitado al doctor epidemiólogo Carlos Torres Viera para que me acompañe aquí ni más ni menos y hablemos un poco sobre este anuncio. Doctor, bienvenido a ni más ni menos con Yeleni Reina. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Su opinión al respecto de eliminar este tipo de requisito cuando los niños entran a las escuelas y comienzan un curso escolar, pues es regla, ya hace más de una década, aquí en la Florida, que tienen que presentar vacunas, presentar una tarjeta de vacunación. ¿Qué opina una vez se apruebe o pase este anuncio que han hecho el gobernador de la Florida junto al jefe del Departamento de Salud de la Florida, que han dicho que están trabajando para eliminar esto? Mire, yo creo que es un error desde el punto de vista de salud pública. Y la razón por la que pienso que es un error tiene varios elementos. Esas vacunas en general, el primer elemento es que las vacunas son efectivas, ¿eh? Y han demostrado ser efectivas por muchísimos años. Y cuando uno ve la curva epidemiológica de todas estas enfermedades infecciosas que estas vacunas combaten, no hay duda de el éxito de estas vacunas. Segundo, la mayoría o estas enfermedades infecciosas son enfermedades altamente transmisibles, unas más que otras, pero todas altamente transmisibles, sobre todo si estamos hablando del sarampión y la gente se puede dar cuenta de eso porque ahorita tenemos un brote de sarampión en los Estados Unidos y el año pasado tuvimos unos casos de sarampión incluso aquí en la Florida. Y entonces sarampión es probablemente la enfermedad infecciosa más fácil de transmitir de las que todos conocemos. Pero las otras, por ejemplo, difteria, pertussis, tenemos un incremento en los casos de pertussis en los Estados Unidos, etcétera, también son enfermedades altamente transmisibles y estas vacunas previenen esa situación. ¿Quiénes son los más vulnerables para desarrollar estas infecciones y las complicaciones que surgen de estas infecciones? Justamente son los niños. Y de los niños, después la transmisión entre los niños, entonces va a transmitirse en las casas a los adultos que no están inmunizados, que nunca han sufrido de esas enfermedades. Entonces, desde el punto de vista de la efectividad de las vacunas y de la transmisibilidad de las enfermedades infecciosas, eso tiene total sentido tener las vacunas. Entonces, la razón, es verdad que no en todos los países del mundo las vacunas son mandatorias. Por ejemplo, si usted va a los países europeos nórdicos, las vacunas son recomendables. Pero las poblaciones no son las mismas. El acceso a la salud no es el mismo. El eliminar el requerimiento de estas vacunas y los otros movimientos que estamos viendo no solo en el Estado, sino a nivel nacional contra la vacuna, pondría a un cierto grupo de población en incapacidad para adquirir esa vacuna, incluso si las quisieran. Eso por una parte. O sea, la segunda parte es que, y lo estamos viendo con la polarización tan marcada que estamos viendo en los últimos años con respecto a todo lo que tiene que ver con elementos de salud, es que la el bajar lo que uno va a predecir con esta eliminación en Florida del requerimiento es que obviamente los niveles de vacunación de los niños va a ser mucho más bajo. Y el problema con estas enfermedades infecciosas, sobre todo, por ejemplo, el ejemplo siempre es el sarampión, pero también las otras, es que uno necesita evitar necesita tener unos niveles de vacunación altísimos para crear una cierta protección, incluso para aquellos niños que por contraindicación médica no pueden tener la vacuna. Entonces, vamos a empezar a ver El casos, gobernador sin hizo el duda. anuncio, discúlpeme, el gobernador hizo, cuando hizo el anuncio, dijo, estaban planeando la creación de la comisión, lo que llamaron ellos, la creación de la comisión estatal llamada Make America Healthy Again, hacer América de nuevo más saludable de nuevo. Esto para promover la libertad de la decisión sanitaria. Y el doctor Ladapo, el cirujano y doctor Ladapo, jefe del Departamento de Salud del Estado, dijo algo que lo han visto un poco como no muy claro para definir y quitar esta prohibición. Y es que esta imposición pues desbordaba esclavitud, desbordaba ahí las palabras de esclavitud y desprecio. Usó estas dos palabras.
La inmunización a nivel infantil dentro de los colegios, donde más enfermedad se propaga y llega a las casas y después a las comunidades, ¿tiene el rostro de esclavitud o de desprecio? Para nada, para nada. O sea, yo creo que eso es simplemente un planteamiento básicamente político, un planteamiento para sus seguidores, pero que no tiene ninguna certeza ni son comparables. Eh, Mire, en salud pública hay cosas que son voluntarias y otras que no. Y en general, en la ley, en el mundo, hay cosas que son voluntarias y otras que no. Usted, por ejemplo, yo podría decir, si el problema es entonces la libertad para yo decidir, es que yo pudiera decir que puedo manejar sin tener uso del cinturón de seguridad, pero usted me va a multar si yo no uso el cinturón de seguridad, ¿verdad? Y eso Claro. me afecta nada más a mí. Si yo choco y me muero, bueno, ese es mi problema. Pero la salud pública sugiere que esa es la manera de prevenir muertes y entonces por eso lo hace obligatorio. Lo mismo, usted no me permitiría o yo iría preso si yo decido que yo no quiero usar más ropa y salir desnudo a la calle. Hay cosas que son que la Es ley un escándalo público y es penado. exacto, porque por el beneficio de toda la comunidad se evitan ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con las vacunas o y algunos otros medicamentos. Entonces, usted no quisiera permitir, y estoy seguro que muchos de los oyentes no les gustaría que un niño con tuberculosis o una persona con tuberculosis fuera a la clase porque yo quiero ir a mi Fuera clase con mi hijo a la escuela, claro. poniendo a todo el mundo a tuberculosis porque es mi derecho individual y yo no quiero recibir medicamentos para eso. Entonces, hay ciertas cosas en salud pública que tienen que tener un control y un paro de parte de la ley, de parte de las organizaciones que rigen la salud pública. Entonces, no todo es Ahí libertad ya, individual. ahí ya dentro de la permisibilidad que se le daba y los derechos que tenía el individuo, habían dos variantes que yo conozca. Una es por su religión, podías presentar un documento, te hacían una investigación y te concedían que tu hijo entrara a la escuela sin la vacuna. Otro requerimiento era si el niño tenía una enfermedad inmunodepresiva y entonces se iba a exponer a cierta y determinada vacuna que pudiera poner en riesgo esa condición del pequeño. Esos dos planteamientos siempre han estado ahí en la mesa de debate y de investigación dentro de las escuelas. Pero cuando, estas son cifras que le voy a mencionar, cuando uno ve estas cifras, las publicó The Palm Beach Post, cuando uno ve estas cifras, uno se alarma. Los niños están en las escuelas totalmente, y usted lo sabe como doctor epidemiólogo, que uno coge catarro y el aula entera también, y así eso se va propagando. Imagínense que el aumento de la tosferina, según publicó este diario, en el año 2024 se registraron 715 casos, 8 veces más que en el año 2023. Hablabas del sarampión. Aquí en el condado Miami-Dade, 9 infecciones confirmadas en el año pasado. Y los que tenían puestas las vacunas estaban por debajo del nivel de seguridad. El sarampión, el 88.1% de los niños de kindergarten, los que van a las guarderías infantiles en español, estaban vacunados en el año 2023, lo cual no es seguro porque se necesita el 95%. Si a esto ahora, si este plan pasa, se aprueba, el número de enfermos va a subir. Obviamente, no, obviamente va a subir y tomemos el caso del sarampión porque lo tenemos reciente y porque está actualmente en el tapete en los Estados Unidos. Nosotros habíamos eliminado el sarampión no solo de los Estados Unidos, sino de las Américas en el año 2000. Ahorita tenemos el brote más grande de sarampión desde el año 2000. Tenemos más de 1.400 casos con 2 niños muertos. Pero los casos no son solo los muertos. La enfermedad del sarampión produce encefalitis, la enfermedad del sarampión produce neumonía, hospitalización. Todo eso son costos que también vamos a asumir como sociedad. El otro punto es que recordemos, o sea, cuando usted está trabajando y usted tiene un niño pequeño y su niño hace fiebre, la mayoría de la gente no necesariamente deja a ese niño en la casa porque o no puede dejarlo en la casa. Ese niño Claro. va al colegio y eso es Pone en riesgo no debería a los mandarse, pero demás. eso es lo que va a pasar y va a seguir pasando. Y muchos de esos niños van a ir con sarampión, con tosferina y va a ser inevitable que van a producir transmisión dentro de esa escuela. Y vamos a ver, sí, vamos a ver muertos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que vamos a ver muertos? Porque esas enfermedades cuando no están controladas han dado casos de muerte. Tenemos, por ejemplo, casos tuvimos hubo una epidemia de sarampión hace unos años, porque el país, otro país, estamos hablando de otro país, donde por cierto el secretario de salud estuvo involucrado en cierto modo, donde no se vacunó
porque la gente estaba asustada con la vacuna por unos muertos que no eran para nada relacionados con la vacuna. ¿Y cuántos muertos hubo? 88 en menos de un año de niños muertos. Entonces, y aquí en Texas Dios. hubo 2 niños muertos. Y cuando ve, por ejemplo, qué pasa cuando bajan el nivel de vacunación, tenemos datos históricos. En Venezuela bajaron los niveles de vacunaciones y se presentó difteria después de que pasaban muchísimos años que no se veían difteria. Eso es lo que vamos a empezar a ver en los Estados Unidos también. No necesita usted estar en un país pobre ni tampoco en un país con problemas económicos o políticos. Aquí en los Estados Unidos usted lo va a empezar a ver, porque si no tiene protección, las enfermedades infecciosas no se limitan por creencias políticas o por creencias sociales o por creencias religiosas, se transmiten y se transmiten efectivamente muy fácilmente en esa población infantil no vacunada. Muy fácilmente cuando se trata de enfermedades y entre niños. Vamos a hacer una pausa, doctor. Sí. Quisiera que viéramos juntos la opinión de la gente. ¿Qué opina sobre este anuncio? Vamos a verla. Muy buenos días. Tengo una pregunta. El estado de la Florida se va a convertir en uno de los estados en Estados Unidos que va a eliminar la vacunación obligatoria. Esto traería consecuencias positivas para algunos por no inocularse lo que el gobierno quiere y por otra parte consecuencias negativas porque pudiera dispersarse de diferentes pandemias, enfermedades que son curables. ¿Qué usted opina al respecto? A ver, buenos días ante todo. Hasta donde yo sé y mi experiencia con las vacunas, yo creo que eso está muy mal, puesto que las vacunas, muchas son muy efectivas para diferentes enfermedades que se pueden prevenir a través de ellas. Yo estoy de acuerdo con una vacuna que sí dé buen resultado, no con vacunas como la del COVID que se hicieron corriendo y muchas veces trajo daños para el ser humano. En esas no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en las vacunas que sí se fabrican con el objetivo de sanar y salvar vidas, pero no con aquellas que vienen a traerle problemas como fueron las del COVID al ser humano. A lo mejor salvó a algunas personas, pero hasta donde yo sé, las vacunas del COVID no fue el resultado esperado. O sea, usted se refiere a a las vacunas que ya están probadas a nivel mundial, como por ejemplo para curar enfermedades que ya son clásicas. Sí, estoy de acuerdo con las vacunas, por ejemplo, que se han hecho años atrás contra la rubiola, la hepatitis, el sarampión, etcétera. Esas vacunas han dado muy buenos resultados porque de hecho se exterminó esas enfermedades que antes no se podían curar. Pero sí sabemos de que esta del COVID trajo daños al organismo, al ser humano, y que no fueron tan probadas como se esperaba. No estoy de acuerdo con las vacunas que no estén probadas científicamente y que sean reconocidas. Sí estoy de acuerdo con aquellas vacunas que científicamente se ha demostrado que sí tienen un valor. Yo tengo que documentarme bien para, para poder decidir cómo votar, porque lo que pasó con el COVID, las vacunas de COVID fue frustrante. Entonces, tengo que ver, hay que valorar, hay que valorar. Con respecto a este tema de la eliminación de las vacunas, yo opino, mi opinión personal sobre eso es que realmente cada persona debe elegir su bienestar propio. Si una persona está de acuerdo en vacunarse contra una enfermedad, debe hacerlo. Si una persona no está de acuerdo, no lo debe hacer. Pero ¿qué trae como consecuencia que una persona que no tenga un razonamiento personal sobre una enfermedad es que realmente constituye la vacunación, constituye un bien para todos? O sea, si una vacuna te va a quitar un mal o va a prevenir que venga un mal a tu cuerpo, usted debería tener la noción de poderse vacunar. ¿Por qué? Porque no solamente usted se está protegiendo por vacunarse, usted está protegiendo a su familia, usted está protegiendo a su vecino, usted está protegiendo a sus hijos. Entonces, si usted no se vacuna porque usted no quiere, por un problema de ignorancia, usted puede contraer una enfermedad a la sociedad. Entonces, realmente usted no está de acuerdo con los bienes de la sociedad. Entonces, no es un problema opcional decir si se va a vacunar o no te vas a vacunar. Realmente, la opción es vacunarte para que no traigas un problema a la sociedad que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, mi ejemplo, yo sí me vacunaría, pero hay personas que dicen que no y entonces hay que respetar su decisión. Tengo dos opiniones, todavía no estoy muy decidida en la opinión general, pero puedo decir que hay que hacer un análisis porque también puede que haya muchas personas que no se la pongan que puedan ser afectadas. Así que espero que analicen y la situación. Bueno, ahí escuchábamos los comentarios, la opinión de la gente sobre este anuncio del gobernador Ron DeSantis y del jefe del Departamento de Salud del estado de la Florida, Joseph Ladapo. Estoy conversando vía Zoom
con el doctor Carlos Torres Viera sobre este tema. Ya hemos escuchado su opinión al respecto, pero ahora yo le pregunto, ¿escuchó la opinión de la gente? Hay una especie de rechazo a la vacuna. ¿Cree usted que viene a raíz de la pandemia y la vacunación contra el COVID? Sí, mira, fueron interesantes las opiniones porque además fueron muy equilibradas en mi opinión, ¿no? Pero Sí, fíjate, sí, eso demuestra que además de, o sea, el movimiento antivacuna ha existido desde que la primera vacuna existió, ¿ok? Desde que apareció la primera vacuna, eso, pero se ha incrementado el rechazo a las vacunas, obviamente se ha incrementado con el tiempo y especialmente después del COVID entramos como en una crisis, ¿no? Que está disparando todas estas acciones. Yo creo que esta acción del Departamento de Salud o potencial acción del Departamento de Salud en la Florida no se hubiera dado si no estuviéramos en las circunstancias políticas donde estamos. Y todo en relación con la vacuna del COVID. Como dijeron tus entrevistados, yo coincido con ellos en el sentido de que sí, las vacunas son beneficiosas, ya lo dije. Y creo, y nuevamente, como lo dijo la última persona que entrevistaste, el problema es cuando tú te conviertes en un problema de salud pública para otro y ahí es donde el Estado interviene y tiene que a veces imponer las vacunas, ¿no? Y ese es el razonamiento por lo cual esta vacuna está impuesta y yo creo que cuando empecemos a ver los brotes la gente va a pedir que la vacuna se instituya. Con respecto a lo que me preguntabas, con respecto al COVID, sí, la vacuna del COVID, aunque yo pienso que ahí sí discrepo de los entrevistados, de que la vacuna del COVID es una vacuna que fue altamente efectiva y que además es una vacuna que fue altamente segura a pesar de que se hizo muy rápidamente. Yo creo que eso fue uno de los éxitos más grandes del presidente Trump durante su primer gobierno, el realizar esa vacuna rápidamente. La tecnología, por cierto, la tecnología de generación de esa vacuna no es una tecnología inventada en el momento. Esa tecnología se estaba trabajando de hace más de una década para diversas cosas, incluyendo cáncer. Y es un sistema que nos permite rediseñar la vacuna muy rápidamente, con lo cual no es muy adecuado los otros sistemas viejos de vacunas. Y si tú comparas la efectividad de la vacuna que utilizamos en los Estados Unidos, de este RNA mensajero, con las vacunas tradicionales que se generaron en otros países del mundo, como Inglaterra, como China, etcétera, la vacuna norteamericana fue muchísimo más efectiva que las otras vacunas. Entonces, en esa parte discrepo, pero sí entiendo que por toda la politización creó, que llevó creó un antecedente el COVID, de creó una rechazo. desconfianza muy grande, un rechazo, sí, una desconfianza muy grande. Hay muchísimos elementos que juegan en ese rol, pero eso sí ha marcado enormemente lo que está pasando en el último año o los últimos 2 años con respecto a la aceptación de las vacunas en general. Se ha convertido como un rechazo a todas las vacunas simplemente porque la gente no confía en la vacuna del COVID. Entonces, Claro. eso sí lo estamos viendo más Doctor, le marcadamente. hago una pregunta porque está usted dentro de ese departamento, del departamento de epidemiología. ¿Cómo se encuentra en cuanto a la salud de este tipo de enfermedades que ya mencionaba ahí sarampión? ¿Cómo se encuentran los niveles de contagio de estas enfermedades ahora mismo aquí en la Florida o en el condado Miami-Dade? Mira, prácticamente muy baja. O sea, vamos, por ejemplo, para nombrarla, el tétano obviamente está nada, prácticamente, porque nos vacunamos. Un caso, por ejemplo, muy notorio, Haemophilus influenza. Esta es una bacteria que causa meningitis. Era la causa de meningitis más importante en los niños menores. Eso prácticamente desapareció por el uso de la vacuna. No se da casos de meningitis por hemófilos influenza en niños, justamente porque se está usando la vacuna. El polio desapareció, sin embargo, el polio es una enfermedad que no se ha erradicado y es una enfermedad altamente transmisible y a finales del año pasado hubo un caso en New York, es un caso muy fácil de adquirir infección por polio y enfermedad por polio. Si no tenemos la vacuna, prácticamente en los Estados Unidos no se ve polio porque tenemos la vacuna. El sarampión, ¿Por qué como dije tenemos la vacuna? anteriormente, estábamos básicamente eliminados del 2000 y ahorita estamos más de 1.400 casos en lo que va de año con respecto al sarampión.
Hepatitis B prácticamente no se ve. Hepatitis B es una causa importante no solo de enfermedad que puede producir una hepatitis muy severa, pero también puede dar enfermedad crónica, sobre todo cuando hay niños recién nacidos. Una altísima proporción de esos niños terminan haciendo una infección crónica del hígado y terminan haciendo un cáncer hepático, y por eso que esa vacuna es tan efectiva también y se ha mantenido. Pertussis, te digo, pertussis es una vacuna que también los niveles estamos prácticamente, este año creo que llevamos alrededor de unos 12.000 casos, pero el año pasado estuvimos alrededor de 19.000 casos. Es una vacuna que generalmente necesita un refuerzo y muchos de esos casos porque no nos damos justamente el refuerzo, pero si la eliminamos que es el esquema de vacunación del niño, vamos a ver muchísimos más casos y puede producir una enfermedad severa con fiebre altísima, con convulsiones, con complicaciones pulmonares, etc. Entonces, el caso con esas vacunas, todas esas vacunas que estamos utilizando los niños, es que prácticamente en los Estados Unidos usted no ve esas enfermedades. Usted ya no está Claro. viendo varicela, usted no está viendo sarampión. De hecho, muchísimos médicos que son más jóvenes que yo nunca han visto en su vida un caso de sarampión, porque justamente no había sarampión. Niños, Se personas, vacunó. todos los médicos que se graduaron después del 2000 en los Estados Unidos, han ejercido en los Estados Unidos, nunca han visto un caso de sarampión, a menos que hayan Qué ejercido fuera interesante de los ese Estados dato. Unidos. ¿Entiendes? Entonces, Ahora, como lo médico, que los pasa, lo que casos, pasa con la dígame. vacuna es, yo diría que con la vacuna, con las cosas de epidemiología, generalmente de salud pública, es problemático, porque si usted no actúa y tiene un brote, la gente se queja porque usted no actuó rápidamente. Pero si usted actúa, usted no ve el brote y nadie recibe el crédito por eso. Entonces, cuando no ve el brote Interesante. tantos años, la gente piensa que eso no existió y que eso Que no es eso nada, nunca que eso no existió. existe, que eso no es nada. Los que sí lo vimos, porque somos viejos suficientes como para haber visto estas crisis, Sí, sabemos claro lo está. complejo que son estas enfermedades y por eso seguimos luchando porque la vacunación se mantenga. Ahora, doctor, los casos de COVID, los cuestionados, la cuestionada vacuna contra el COVID, los casos de COVID, ¿en qué porcentaje se encuentran? ¿Estables, controlados o No, ahorita tenemos un brote de COVID en ciertas partes, en todos los Estados Unidos, pero mucho más marcado, por ejemplo, en la Florida, lo tenemos en California, etcétera. Si hay muchos casos de COVID, no es para nada, vamos a estar claros, lo mismo que estábamos antes, ¿está? Estamos viendo casos, no estamos viendo, obviamente vemos algunos casos con mortalidad, algunos casos con hospitalización, pero no es para nada ni cercano ni remotamente cercano a lo que veíamos anteriormente. ¿Y por en la qué es pandemia? eso? Porque, porque hay inmunidad, cierto grado de inmunidad. No es perfecta, la inmunidad no es perfecta. Por eso es que mucha gente recomienda, y sobre todo los de alto riesgo, revacunarse, porque los títulos de anticuerpos bajan y uno es más susceptible. Pero existe cierto grado de inmunidad, entonces la enfermedad no era lo que vimos en el 2020, de que nadie tenía inmunidad y la enfermedad era extremadamente severa. Sin embargo, ocasionalmente sí lo vemos, sobre todo en pacientes de alto riesgo. Y en niños que están recién nacidos, que no tienen inmunidad porque nunca se han enfrentado al virus, si tú no le das vacuna a la mamá que le transfiere los anticuerpos al niño, entonces ese niño está expuesto. Y de hecho, cuando uno ve a ese grupo pediátrico, que nunca ha sido un grupo dramático como el de los pacientes de edad altísima, tiene un grado importante de hospitalización con respecto al A concepto de modo, COVID. a modo de cierre, otros que se rehúsan de vacunar a sus hijos son aquellos padres cuyos niños fueron diagnosticados con esta enfermedad que muchas de las personas la conocen como Spectrum, autismo. ¿Por qué estas personas piensan que las vacunas pudieran ser la base de este cuadro, de este diagnóstico? Bueno, porque nuevamente eso fue en los 90, un investigador inglés sugirió que la vacuna del sarampión producía autismo por un estudio que él había hecho en pocos casos en Inglaterra. Posteriormente se supo, el estudio fue retirado incluso de la revista médica que lo publicó. El médico fue llevado a juicio. El médico había ciertos intereses económicos porque le estaba promoviendo, trabajando con una empresa que promovía una vacuna alternativa. Los casos, el estudio de esos casos fueron creados, inventados, etc. Y el médico se le retiró incluso la licencia en Inglaterra. Ese médico está aquí en Texas todavía promoviendo la historia sobre el autismo. El autismo, El el problema aumento con de el autismo esta enfermedad debido a la vacuna.
Exacto, entonces el problema del autismo es que hemos visto un aumento del autismo, los estudios epidemiológicos sugieren que gran parte del aumento del autismo que uno está viendo es porque la definición cada vez se ha hecho más amplia. Antes definíamos autismo al paciente que estaba, el grado más severo de autismo, si usted quiere. Y Claro actualmente está. la realidad es que a medida que se ha ido aprendiendo, la definición de autismo se ha ido aumentando y entonces ahora por eso que es un espectro, pero toda esa gente cabe dentro de eso. Entonces, por eso es que los números son tan altos. Los números son altísimos porque cada vez estamos identificando más gente, porque cada vez estamos expandiendo la definición. Y eso es lo El que los estudios han diagnóstico demostrado. Ahora, es se han hecho más temprano. suficientes estudios, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, para determinar si las vacunas, y en particular la vacuna del sarampión o de la triple viral, que fue la que más se atribuyó, producían autismo, y ningún estudio serio realmente, y no estamos hablando de uno o dos, ninguno demuestra que realmente la vacuna del sarampión produce autismo. Es un tema muy Doctor, delicado, muy personal, muchísimas, y muy la gente le delicado. cuesta entenderlo y aceptarlo. Y yo entiendo. Sí, como acabas de decir, muy personal, porque qué padre no quiere el bien para su hijo, pero cuando ve esa situación y hay tantos estudios donde la base no es tan sólida, pues pasan estas cosas. Doctor Carlos Torres Viera, epidemiólogo, y ha sido un placer que me acompañe para debatir este plan que tienen en la Florida el gobernador Ron DeSantis y el jefe del Departamento de Salud, Joseph Ladapo, de eliminar la obligatoriedad de la vacunación en las escuelas públicas de la Florida y también de las guarderías. Gracias, doctor.